riesgos, somos el presente y el futuro que deseamos, somos AdVivo. La Fundación AdVivo es una institución educativa sin fines de lucro, dedicada al proceso de formación e investigación en el sector agropecuario y agroindustrial desde el 2007. Hemos desarrollado una plataforma para educar y apoyar en los siguientes programas: actualización de conocimientos, certificación de labores, extensión agropecuaria y consultorías empresariales, a través de diplomados, cursos teórico-prácticos, talleres y auditorías de buenas prácticas. En Fundación AdVivo te damos la bienvenida a nuestro curso de elaboración de quesos pasteurizados, en donde podrás encontrar una alta gama de procesos que te ayudarán a obtener un queso fresco de excelente calidad y cuidando la inocuidad de los alimentos. Nuestro facilitador, el ingeniero Cristian Mujica, presentará las técnicas adecuadas que deben ser empleadas a la hora de la realización de cada uno de los quesos. A continuación te presentamos el contenido a tratar del curso: pasteurización de la leche, elaboración de quesos blancos pasteurizados, elaboración de queso guayanés, elaboración de queso mozzarella y elaboración de ricota. El curso lo podrás desarrollar por capítulos, comenzando desde el número 1 hasta el número 5 progresivamente. En cada capítulo podrás observar un material audiovisual que te permitirá comprender detalladamente los procesos de la elaboración de los quesos. De igual forma encontrarás una presentación con información de procedimientos, así como un material que encontrarás adjunto para descargar. Gracias por elegirnos, somos el presente y el futuro que deseamos, somos AdVivo. Volver atrás como que lo he visto en otra cosa. Bueno, fíjense, retomando ahora lo que hasta donde hemos llegado, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya hemos visto cuáles son las enfermedades y cómo se comportan las enfermedades que nos afectan como ganadería, ¿no? Hemos visto algunos aspectos básicos que tomar en cuenta en la parte de bioseguridad. Hemos visto también que es importante hacer un protocolo en función a análisis de riesgo y en función a puntos de control. Estamos ahora continuando la parte de puntos de control y vamos ya de lleno con lo que nos interesa, que son cómo empezar a hacer nuestro protocolo de bioseguridad. Es importante que sepan que todas las preguntas que pudiesen tener de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver ahora, ustedes las pueden hacer llegar a nosotros a través de los histories y nosotros les vamos a dar respuesta directamente hacia ustedes y también a través de los mensajes directos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver la parte de instalación. Es importante conocer que las instalaciones de una finca es donde conviven los animales, conviven el personal y conviven los patógenos o los microorganismos. Entonces, debemos conocer que dependiendo del estrato del rebaño, o sea, dependiendo de si son animales jóvenes, si son animales
viejos, si son animales secos, si son animales en producción, ellos van a ser más o menos sensibles a las enfermedades. Si son animales jóvenes, los más sensibles que tenemos en la finca son los terneros, desde que nacen hasta que tienen 60 días. Entonces nosotros debemos garantizar a estos animalitos las mejores condiciones de agua, las mejores condiciones de sombra, las mejores condiciones de salubridad para que estos animalitos no se enfermen. Otro de los puntos importantes que debemos tener en cuenta es que a los 6 meses de edad, generalmente, algunas veces antes, eso dependiendo del sistema de producción, nosotros empezamos a destetar a los becerros. Y este destete hace que ellos se conviertan de un monogástrico funcional a un poligástrico, lo que hace que genere un estrés en el animal. Generalmente cuando lo destetamos, le quitamos a su mamá y generalmente ellos empiezan a valerse por sí mismos. Entonces, también este es un punto en donde los animales se vuelven muy sensibles a las enfermedades. Entonces deben tener por lo menos un área de 20% de techo para que ellos se resguarden, y debemos ofrecer mucha observación a estos animales que son los más sensibles. Entonces fíjense, de los animales jóvenes, los becerros menores de 60 días y los becerros en el destete son los animales más sensibles que tenemos en la unidad de producción, y para ellos debemos hacer un protocolo de bioseguridad. Otra de las cosas claves en las instalaciones es que ellas van a depender de varios factores, entre ellos el clima. En instalaciones de zonas frías, las instalaciones van a ser de una manera diferente a las instalaciones de zonas calientes. Pero también las condiciones climáticas van a permitir que un microorganismo u otro en ambas condiciones se desarrolle. Entonces debemos conocer esas características de la enfermedad. Otra de las cosas importantes, el tipo de explotación. Explotaciones pueden ser intensivas, semi-intensivas, pueden ser extensivas. Mientras más intensiva y más densidad de población tengamos, es más factible que los microorganismos se reproduzcan y tenemos más capacidad de que los animales se nos enfermen. En explotaciones semi-intensivas, donde recogemos a los animales del potrero y lo colocamos en un sitio confinado para su alimentación y su pernocta, estos animales también tienen unas características de sensibilidad hacia algunos tipos de organismos patógenos. Y en extensiones, en explotaciones extensivas, posiblemente el riesgo es más bajo de enfermarse por microorganismos, pero también hay otras enfermedades que están en las extensiones de los potreros que pudiesen permanecer más tiempo en esto. Lo importante es conocer cómo es nuestra unidad de producción para tomar las previsiones del caso. Igual es con el sistema de ordeño. El sistema de ordeños manuales, decimos sistema porque es todo lo que rodea al proceso de ordeño manual, generalmente son un poco, en nuestra finca son un poco más rústicos, tienen problemas de sanidad, tienen problemas de contaminación. Generalmente ordeños, cuando son sistemas de ordeños mecánicos, se cuida un poquito más esto, ya que si contaminamos una ordeñadora, una pezonera, podemos generar contaminación en las demás animales. Sin embargo, es importante conocer que el sistema de ordeño o todas las instalaciones donde se produce el ordeño es el foco más importante de transmisión y diseminación de enfermedades. Entonces debemos meter en nuestro protocolo de bioseguridad cómo manejar el sistema de ordeño y cómo manejar el lavado de las manos, el lavado de los pezones, el lavado de los materiales de equipo, y eso lo vamos a ver
mucho más detallado cuando tengamos la conferencia de mastitis y sistemas de ordeño. Pero sí es importante conocer que todo el ámbito del ordeño es el foco más importante de la unidad de producción, donde se diseminan y donde se producen las enfermedades en la finca. Fíjense bien, otra de las cosas importantes es qué hacemos nosotros con el estiércol. ¿Okay? Entonces, generalmente en muchas fincas se recoge el estiércol, ¿verdad? Se amontona y se queda en algún sitio dispuesto para eso. Pero debemos garantizar de que la orina y el agua de lavado de las salas de ordeño, como decíamos anteriormente, no llegue a zonas que puedan ser contaminadas y puedan ser importantes del área de producción, bien sea las queseras, bien sea las becerreras y el mismo área de ordeño. Debemos evitar lo más posible de que esta agua de drenaje del lavado vaya a sitios y se convierta en foco de contaminación, como por ejemplo las lagunas donde toman agua los animales, o lagunas de oxidación que estén muy cerca de las salas de ordeño y nos van a generar un foco permanente de contaminación por moscas, contaminación por malos olores, etcétera, etcétera. Dentro de las instalaciones, otra de los puntos bien importantes son los depósitos y almacenes, donde nosotros guardamos los insumos y donde nosotros guardamos las medicinas. Debe ser un sitio fresco, debe ser un sitio limpio, debe ser un sitio cerrado. Importante, si nosotros guardamos alimento concentrado, debe ser un sitio seco, porque la humedad nos permite el crecimiento de hongos en los alimentos. Debe ser un sitio cerrado lo más herméticamente posible para que no penetren, como ya vamos a ver más adelante, algunos vectores como son los roedores. Y debe ser un sitio fresco para que nuestras medicinas no se vayan a degenerar por temperaturas extremas. Importantísimo, debe tener un responsable. Dentro de los protocolos de seguridad, de bioseguridad, el depósito debe garantizar de que lo que esté adentro de allí no sea un riesgo para nuestros animales ni para nuestro sistema de producción. Otra de las instalaciones importantes que debemos tener en cuenta son las oficinas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ustedes ponen oficinas en un protocolo de bioseguridad? Bueno, generalmente es el sitio donde nosotros tomamos decisiones. Generalmente es el sitio donde planificamos, proyectamos, analizamos los datos y programamos las actividades. Entonces, la oficina debe ser un sitio donde nosotros podamos hacer todas estas actividades de una manera adecuada y de una manera tranquila, que nos va a garantizar de que se le pueda hacer seguimiento a todos los protocolos de bioseguridad y además de eso, que podamos medir si tiene éxito o no todas las medidas que nosotros vamos a continuación a diseñar, por decirlo así. Entonces, fíjense, ya vimos lo que eran los puntos de control. Son todos aquellos puntos o todos aquellos riesgos que tenemos e identificamos que dependen básicamente de la ubicación, las instalaciones, y esos factores que a veces nosotros no tenemos la manera de controlarlos, pero sí podemos tomarlos en cuenta para hacer nuestros protocolos. Ahora sí vamos a ver cuáles son los factores que nosotros podemos incidir directamente en ellos, en nuestros protocolos, para evitar que se diseminen las enfermedades. Y estos factores son los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control, como les decíamos, son todos aquellos que afectan directamente el proceso productivo. Todos aquellos riesgos que tenemos. Uno, el más común,
el movimiento de los animales y los productos de estos animales. Los fomites, los vehículos, los equipos y las visitas. Y ya lo vamos a ver más detallado más adelante. La limpieza y desinfección, importantísimo sobre todo en las zonas de producción. El control de roedores, el control de vectores, cómo manejar la fauna silvestre en aquellas unidades de producción que tenemos contacto con animales silvestres, cómo manejamos el agua y los alimentos, cómo manejamos los residuos sanitarios, los subproductos estiércoles y purines, cómo manejamos los cadáveres dentro de una finca, cómo manejamos el estrés de los animales. Entonces, todos estos puntos son los que van a conformar nuestro protocolo de bioseguridad en la finca. Entonces, fíjense, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta son los movimientos de los animales y sus productos. ¿Okay? Generalmente nosotros compramos animales en la finca para reponer aquellos que mueren o aquellos que ya no están produciendo los que nosotros creemos que deberían de producir. Entonces, generalmente 1 o 2 veces al año nosotros hacemos reposición de animales. Sin embargo, para evitar que estos animales que nosotros compramos introduzcan enfermedades nuevas o introduzcan enfermedades que ya nosotros tenemos controladas en la finca, debemos tomar en cuenta varias cosas. Debemos homologar los proveedores. ¿Qué significa eso? Nosotros en nuestro protocolo de bioseguridad debemos hacer un protocolo de homologación donde nosotros conozcamos a quién le vamos a comprar esos animales, de dónde vienen esos animales y cuáles son los manejos sanitarios que estos proveedores dan a esos animales. Para eso nosotros debemos solicitar sus avales sanitarios y para eso nosotros debemos solicitar todas las pruebas que exige la sanidad animal para que nosotros podamos dar a pie a esa compra. ¿Okay? Eso nos va a permitir a nosotros garantizar o por lo menos tener en cuenta cómo es el manejo sanitario de la finca donde nosotros vamos a comprar esos animales. El número de movimientos de animales general. ¿Qué significa esto? Nosotros en nuestro protocolo debemos determinar que no podemos mover muchos animales hacia la finca en un año. Debemos programar las compras, debemos planificar la adquisición de los animales en el menor número posible, porque mientras más número de entradas de animales nuevos tengamos en la finca, mayor capacidad de contaminación vamos a tener en la misma. Entonces debemos programar las compras de los animales durante el transcurso de año. Generalmente lo que más se recomienda es que sean 2 compras o 3 compras como mucho durante el transcurso del año, que nos permite a nosotros distanciar la entrada de animales y también nos permite a nosotros controlar cualquier tipo de problemas que pudiesen tener estos animales que ingresan. Debemos establecer un área de cuarentena dentro de la finca, generalmente cercana al área sucia, no alejada lo más que se pueda del área de producción, en donde vamos a tener estos animales que van desde 4 hasta 10 semanas, dependiendo del comportamiento de la cuarentena y dependiendo del comportamiento de la finca de donde ellos proveen. Si la finca de donde ellos vienen tiene algún tipo de enfermedad y nosotros estamos claros de eso, entonces ahí nosotros vamos a determinar que la cuarentena pudiese ser de más tiempo. Lo ideal es que de donde nosotros compremos los animales
no tengan ningún tipo de enfermedad y tengan todos sus avales sanitarios al día. Otra de las cosas que nosotros manejamos dentro de la finca es la compra y la utilización de semen para la inseminación artificial. Nosotros debemos, en nuestro protocolo de bioseguridad, manejar el semen como si fuera un animal adicional. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros debemos también hacer una homologación de proveedores de ese semen, en donde ellos nos certifiquen la sanidad de ese semen, de dónde viene, la calidad, el manejo de las pajuelas, el manejo de la cadena de frío de ese semen, ya que eso nos va a garantizar a nosotros los resultados que nosotros queremos alcanzar con esa genética que estamos comprando. El transporte de ese semen debe ser por los medios y mecanismos adecuados, debe ser termos que estén garantizados, si es posible deben ser nuestros termos, donde nosotros podemos garantizar que esa capacidad de nitrógeno nunca ha sido mermada y que garantizamos también que el transporte ha sido del mayor cuidado posible. Otra de las cosas y aspectos que debe tener nuestro protocolo de bioseguridad en cuanto al manejo de animales son el manejo de las ventas de animales. ¿Cómo son las salidas de esos animales? Entonces, nuestra rampa de embarque debe estar ubicada dentro de nuestra unidad de producción en la parte más alejada de la zona de producción. Y si es verdad que estos animales que nosotros vamos a sacar deberían de estar sanos, ellos a su vez generan desechos, generan bosta, generan orina, generan una serie de cosas que cuando se termina de hacer el embarque nos queda esas instalaciones contaminadas. Nunca un vehículo de transporte debe llegar cargado parcialmente a la unidad de producción. Siempre debe llegar vacío, limpios y desinfectados. O sea, esto significa que cuando llegue un camión a buscar animales de nuestra finca, debe llegar vacío y limpio. Si llegan con animales, no lo dejen pasar, porque ustedes no saben si esos animales que vienen en ese camión tienen medidas de seguridad y de bioseguridad que impidan que les deje un recuerdo sanitario en nuestra finca. El vehículo debe ser inspeccionado y debe estar, mientras se suben los animales, debe estar alejado de la área de embarque. Y una vez realizado el embarque, se debe lavar y desinfectar el área utilizada, como les dije, porque queda contaminada de heces de orina y de cualquier detrito que tengan estos animales que vamos a sacar. Generalmente, si sacamos animales enfermos, también nos va a dejar algún tipo de contaminación bacteriana de la enfermedad por la cual nosotros estamos sacando ese animal. Entonces debemos elaborar un protocolo que también tome en cuenta lo siguiente, que en el caso de transporte de alimentos y productos que se elaboran en la finca, tiene que hacerse igualito que con los animales. Un camión no puede venir con productos de afuera, no puede venir sucio, debe venir limpio y debe procederse de la misma manera de cómo procedemos cuando sacamos los animales. Y una vez terminado el embarque, bien sea de animales o de productos, debemos tomar nota del dato del vehículo y del chofer. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber hacia dónde va esos animales, hacia dónde van esos productos, y si hay algún accidente o alguna demora, nosotros podemos saber quiénes son los responsables en ese aspecto. Otra de las cosas importantes que vamos a ver en esta base de bioseguridad son los fomites, los vehículos, los equipos y las visitas, que son los que pudiesen transmitir o llevarnos contaminación a nuestra finca. ¿Qué son fomites? Bueno, fíjense, los fomites son aquellas
aquellos productos, aquel material inerte que no tiene vida, pero que puede ser o puede permitir el transporte de un ente biológico, de una bacteria, de un virus, a través de un área determinada. En este caso, nuestra finca. Un fomite muy conocido, la ropa. Entonces, la ropa es un material inerte porque no tiene vida, pero ella como tal permite el traslado de un sitio a otro de material biológico. Fíjense, debemos tener en cuenta para nuestro protocolo que el personal no debe tener contacto con los animales de la unidad de producción en horas no laborales. ¿Por qué? Porque si ellos están contaminados y sus ropas están contaminadas y no es la hora de laborar, nos contaminan los animales. Debe avisar si ha visitado ferias, si ha visitado exposiciones u otros eventos donde hayan animales externos, para así tomar las previsiones del caso. Debe cambiarse la ropa antes de comenzar con las labores del día. Debe mantener las medidas mínimas de higiene rutinarias, y esto involucra lavado de las manos. Eso es importantísimo y más adelante vamos a ver. Importante las botas, lavarse las manos, lavarse las botas antes y después de realizar sus actividades, porque generalmente nuestro personal, después que termina una actividad, generalmente se hace otra actividad dentro de la misma finca, y si está en área sucia y después se va a un área de producción, nos va a contaminar el área de producción. Con los vehículos también debemos tener claro algunas cosas. Ningún vehículo externo debe entrar a la zona limpia, a menos que sea muy necesario, pero ningún vehículo externo debe entrar a la zona limpia. En caso de que deba entrar a la zona limpia o la zona de producción, debe hacerse una limpieza, una desinfección de ese vehículo. Generalmente nosotros desinfectamos los cauchos de los vehículos, pero fíjense, generalmente la temperatura que alcanzan los cauchos de vehículos son tan altas que no permiten que el crecimiento de los microorganismos. Pero sí debemos tener en cuenta que la zona baja del vehículo, la zona del chasis, la zona de los guardafangos, esa zona sí es la más contaminada, y ahí sí tenemos que hacer la limpieza y desinfección de manera más expedita. Los equipos y los materiales también se manejan de la misma manera. Equipos o materiales que ustedes pidan prestados, que ustedes intercambien con sus vecinos o con otras unidades de producción, deben ser desinfectados y deben ser sometidos a limpieza antes de ingresar a la unidad de producción. Los empaques y embalajes externos también deben ser desinfectados antes de que entre cualquier insumo a la zona limpia. ¿Qué se hace? Generalmente los alimentos, posiblemente si usted guarda 600 sacos o 500 sacos de alimentos en un galpón, no va a desinfectar todo ese galpón de los alimentos, pero esa es una zona sucia. Pero cuando usted trasega ese alimento a la zona de producción, usted debe sacar el alimento, bien sea en tobo, bien sea en sacos limpios, hacia la zona de producción, para que no pueda pasar ese empaque, en este caso ese saco, hacia la zona de producción y nos pueda contaminar. Si no lo puede hacer, bueno, desinfectamos el saco y después lo utilizamos hacia la zona de producción. Importante las visitas. Se debe recibir en la finca las visitas estrictamente necesarias, y estas visitas deben ser planificadas y programadas. No puede haber visitas que no sean planificadas ni programadas, porque no sabemos qué se va a hacer en esa visita. Deben registrarse todas las visitas que se tengan. Deben garantizarse que los zapatos del visitante estén limpios. Si no están limpios, nosotros debemos desinfectarlos, o por lo menos proveer a los visitantes de botas de caucho si van a entrar a la zona de producción o zona limpia.
Una de las cosas importantes, ya que hablamos de limpieza y desinfección, es cómo hacer esa limpieza y desinfección. Entonces es importante que en la zona de producción, en este caso la sala de ordeño, la quesera, debemos mantener rigurosamente lo que es la limpieza y lo que es la desinfección de la misma, ya que en esas áreas son donde más convergen los animales y es donde más microorganismos existen. El objetivo final de la limpieza y la desinfección es básicamente reducir al mínimo el número de organismos patógenos que nos puedan afectar. ¿Okay? Entonces, eso se hace con detergentes, eso se hace con desinfectantes y debemos en nuestros procesos tomar en cuenta eso. Debemos tomar en cuenta también cuáles son los animales que van a estar en las zonas de producción para que veamos cuán sensibles son ellos a las enfermedades y a los microorganismos que van a estar allí. En nuestro caso, la zona de producción, que son nuestras salas de ordeño, están quizás los organismos o los animales más sensibles. En este caso tenemos los becerros de 0 a 60 días, que dijimos anteriormente que son los más sensibles, y tenemos las vacas recién paridas, que están también sensibles porque su sistema inmune está tocado por el metabolismo que está sufriendo por la producción de leche. Entonces tenemos que cuidar que esa área debe estar bien limpia y bien desinfectada. Debemos asegurar para la desinfección un buen procedimiento de limpieza. Primero, recoger todo lo que son los desechos sólidos. Toda la materia orgánica se debe eliminar. Se debe limpiar las áreas de ordeño y se debe limpiar los comederos, tanto de estiércol como de purines. ¿Okay? Y vamos a llamar purines, son todos esos detritos que generan los animales, bien sea leche, bien sea secreciones de heridas, secreciones postparto, todo eso son los purines y eso también nos va a contaminar de microorganismos. Debemos, después que hagamos una limpieza física de lo que es la materia orgánica y la bosta y el estiércol y los purines, debemos hacer un prelavado con agua en el área de ordeño. Debemos utilizar detergentes adecuados, enjuagar ese jabón, ese detergente y dejar secar antes de utilizar el desinfectante. ¿Y qué característica debe tener el detergente? El detergente debe cumplir con ciertas condiciones para que tenga el mejor efecto. Se debe adaptar a todo tipo de superficies porosas, superficies lisas, superficies de plástico, superficies de metal. Debe tener un buen efecto desengrasante, ya que en la sala de ordeño nosotros tenemos leche, y la leche tiene mucha grasa y genera cuerpo y genera desperdicios de grasa en el piso. Entonces debe generar un buen efecto desengrasante. Debe tener un buen efecto espumante, ya que la espuma nos ayuda a alcanzar mayor superficie y mayor contacto del detergente con la superficie limpiada. No debe dejar residuos ni debe ser residual. ¿Ok? Y una vez que hagamos el lavado con el detergente, pasamos al proceso de desinfección. Y el proceso de desinfección es más que ya eliminado la materia orgánica de la superficie, es garantizar de que los microorganismos que hayan podido quedar en esa superficie lo podamos eliminar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que si no tenemos un buen proceso de limpieza, el proceso de desinfección va a ser nulo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica y los depósitos de grasa son los grandes reservorios de microorganismos en la superficie. Por eso es que antes de hacer la desinfección debemos hacer una limpieza adecuada y debemos verificar el potencial del producto que vamos a utilizar, a ver si son compatibles con los detergentes utilizados.
Para una buena desinfección debemos utilizar un desinfectante adecuado, y ese desinfectante va a tener ciertas características que debemos buscar: que sea capaz de atacar virus, bacterias y hongos, ¿okay?, en su mayor cantidad, que sea de efecto prolongado y que sea estable, o sea, que no le afecte tanto la temperatura, que no le afecte tanto el pH del agua, que no le afecte tanto la humedad, que sea seguro, que no sea tóxico ni para los animales ni para nuestro personal, y por supuesto nosotros debemos buscar que no sea tóxico para el medio ambiente, que funcione aún con la presencia de materia orgánica. Si nosotros conseguimos un desinfectante que funcione con materia orgánica, pues podemos salvar un poco el detergente o el lavado con el detergente, ¿okay? Que funcione a bajas temperaturas, sobre todo en zonas frías. En zonas frías generalmente se utiliza agua caliente para lavar, porque los desinfectantes en bajas temperaturas pierden su potencial de acción. Vamos a hacer otro break ya para ustedes puedan tomar sus preguntas, puedan tomar un descanso. Este último segmento que vamos a hacer ahorita, que es más corto, durará más o menos unos 20-25 minutos, habla son de vectores, es más rápido. Y bueno, queremos que aprovechen mucho esta información que estamos dando. Esta presentación se va a mantener durante 24 horas en los canales de Instagram. Si ustedes se perdió la primera parte, la pueden volver a ver más tarde. Lo interesante es que puedan tener esta información de primera mano para que ustedes aprovechen y puedan generar un plan de bioseguridad en su finca, aprovechando que tenemos esta coyuntura ahorita del virus de COVID-19. Al final vamos a hacer también unas recomendaciones de cómo prevenir la entrada del virus a las unidades de producción. Entonces nos vemos ahorita en 5 minutos. Estamos comenzando la última parte de esta conferencia acerca de bioseguridad.